Prólogo. La profecía antes del diluvio. Esta es la palabra de bendito Enoc, no escrita por mano humana, sino gritada por los 7 truenos del cielo, y grabada con sangre de estrellas en tablas de sardonyx terca. Yo, Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, yo, el séptimo desde Adán, vi lo que ningún mortal debería ver y sobreviví para contarlo. Escucha bien, porque esto no es historia, es advertencia, esto no es leyenda, es sentencia, y cada palabra que pronuncio es una cuerda que ata el cielo a la tierra para que no se rompa del todo, antes de que el diluvio borre todo, antes de que el fuego purifique, antes de que el tiempo mismo olvide, te digo, escucha, hijo de Set, porque lo que voy a contar son los secretos que los vigilantes no querían que supieras, pero que el Altísimo ordenó que gritara desde los desiertos. Capítulo 1. La caída de los hijos del cielo. Yo estaba en mi lecho en las montañas de Ararat, cuando el cielo se abrió, no con luz gloriosa, sino con un vacío que gritaba como boca de león hambriento, y vi a los vigilantes, los hijos del cielo, los Bené Elohim, mirando hacia abajo, hacia ellas, las hijas de los hombres, hermosas como la aurora de Edén, y los vigilantes las desearon con un deseo que rompía las órdenes de la creación. Shemi Hasa, su líder, un arcángel con alas de fuego sólido y voz de trueno contenido, juró en asamblea secreta: tomemos esposas y engendremos hijos, compartamos nuestro conocimiento celestial, que la humanidad alcance nuestra altura. Y bajaron 200 ángeles que abandonaron su estación celestial. No cayeron como Lucifer con odio. Vinieron con amor pervertido, con deseo, con la arrogancia de quien cree mejorar la obra de Dios. Yo vi sus nombres, los escribí con fuego que no quema en tablas de obsidiana, y cada nombre es una sentencia. Gadriel, el guerrero, que enseñó a los hombres los golpes de muerte y la forja de la espada de hierro. Penemue, el escriba, que enseñó la escritura, y con ella la mentira escrita. Casdella, el mago, que reveló los secretos de la magia negra y los encantamientos de raíz. Y Azazel, el peor de todos, que enseñó a las mujeres a pintarse los ojos con col y a los hombres a hacer escudos de bronce y lanzas de acero. ¿Te das cuenta? La guerra no empezó con sangre, empezó con tecnología, con artificio, con conocimiento que ningún mortal estaba listo para recibir, porque venía sin sabiduría, sin temor, sin límite. Y mientras tanto, yo, Enoc, el séptimo, veía cómo los primeros niños nacidos de estas uniones, mitad carne celestial, mitad carne terrena, empezaban a caminar. Y ya no eran niños, eran nefilim, gigantes de 300 codos de altura, con hambre insaciable y sed de dominio. Si te gusta el contenido, no olvides dejarnos tu like y suscribirte. De esa manera le das vida al canal. Capítulo 2. Las profanaciones y los nefilim. Los nefilim no eran solo grandes, eran consumo puro. Devoraban la producción de los hombres, trigo, ganado, vino. Pero el hambre de carne celestial no se sacia con pan, y cuando el granero se vació, empezaron a devorar a los hombres mismos. Yo visité un pueblo en la llanura de Sinear, donde habían llegado 3 nefilim, Agia, Ahiyá y Yabia. En 7 días dejaron solo huesos calcinados. Los padres veían cómo sus hijos eran tomados como bocadillos. Las madres escondían a sus bebés en cuevas, pero los gigantes olían la carne tierna y arrancaban las rocas con sus manos. Pero la tierra no era muda, gritó, y yo la escuché en mi trance. Oí a los 4 vientos del cielo clamar: Señor, Señor, Señor. Oí a los ríos de fuego que rodean tu trono decir: justicia. Oí a las 7 estrellas luminarias, las Pleiades que guían las estaciones, los ciclos de siembra y cosecha, testificar: somos testigos del crimen. Hemos visto la sangre de inocentes regar las raíces de los cedros, y vi a la propia tierra abrir su boca y vomitar sangre negra, porque no podía contener tanta muerte.
Vi las aguas subterráneas contaminarse con el plomo de las espadas que los vigilantes enseñaron a forjar. Vi el equilibrio de la creación romperse como vasija de barro contra la roca. Y entonces el Altísimo respondió, no con trueno, con silencio. Silencio que duró 40 días. Silencio que era peor que el juicio, porque en ese silencio los vigilantes comprendieron, nadie vendría a salvarlos. Su caída era irrevocable. Y yo, Enoc, caí de rodillas, porque vi al Hijo del Hombre en el trono. No como un niño en Belén, sino como un juez con corona de estrellas vivas, que se alimentaban del fuego de las estrellas muertas. Sus ojos eran lámparas que veían no solo el acto, sino la intención detrás del acto. Su boca una espada que cortaría no solo el cuerpo, sino el alma misma. Y entendí, este no es el fin, es el juicio que vino antes del fin. El diluvio fue solo un paréntesis, el fuego verdadero está por venir. Capítulos 3-4. La intercesión y las tinieblas. Y entonces, hijo de Set, te preguntarás, ¿qué hizo Enoc? ¿Por qué el séptimo desde Adán fue elegido para ver esto? La respuesta está en mi sangre. Mi bisabuelo Enos fue el primero en invocar el nombre de Yahvé, en un mundo que ya olvidaba. Mi padre Jared caminó con Dios cuando otros caminaban con miedo. Y yo fui el primero en ver sin apartar la mirada, cuando los vigilantes se dieron cuenta de su error, cuando ya era tarde, cuando los nefilim no podían ser deshechos, vinieron a mí, no a Adán, no a Set, a mí, porque el profeta no elige la profecía lo devora. Shemihasa, líder de la caída, cayó de rodillas ante mí, sus alas, ahora negras como el betún, arrastraban polvo, y dijo, Enoc, tú intercedes, tú eres el puente, pide por nosotros. Y yo, mortal de carne y hueso, temblando pero sin miedo subí. Sí, hijo de Set, subí al cielo, no en cuerpo sino en espíritu. Pasé por las 7 puertas de ónice, por los 4 muros de esmeralda, hasta el trono mismo, y allí en presencia del Altísimo no supliqué, exigí. Dije, Señor, estos vigilantes fueron tus hijos antes de ser nuestros enemigos. ¿No hay piedad para los que fueron seducidos por su propio amor desordenado? Y el Altísimo no respondió con palabras. Me mostró 2 valles y dijo, Enoc, elige, en uno, los justos, los que no conocieron la tecnología de los vigilantes, los que permanecieron puros como la luz del alba, los que no forjaron espada ni aprendieron guerra, caminan en jardines de esmeralda. No morirán en el diluvio, no morirán nunca. Los cubriré con mis alas y les daré frutos que no conocen la podredumbre. Pero en el otro valle, los impíos, los que usaron el conocimiento de Azazel, los que se pintaron los ojos para seducir a los vigilantes, los que forjaron la espada sin preguntar si debían, son arrojados a un abismo de fuego que nunca se apaga, y sus almas gimen, ten piedad. Pero el eco de su propio pecado es la única respuesta que oirán por eras sin fin. Y yo, Enoc, cerré los ojos, porque entendí el secreto que los vigilantes no querían que supieras. El conocimiento sin sabiduría no es un regalo, es una sentencia de muerte. Y cuando volví a mi cuerpo tendido en la llanura de Sinear, lloré, no por mí, no por ellos, por la tierra que ya no volvería a ser la misma, por la humanidad que había probado el fruto del árbol de la ciencia sin permiso, y ahora conocería la muerte no solo como fin, sino como compañera de cada día. Capítulo 5. La parábola final y la advertencia. Y ahora, hijo mío, tú que lees esto 1000 años después del diluvio, 2000 años después de Cristo, 3000 años después de mi muerte, te digo, destruye este libro o vívelo, no hay término medio, porque los vigilantes vuelven, no con alas visibles, sino con tecnología que promete ser tu salvación y se convierte en tu prisión. Los nefilim caminan entre nosotros, no con 300 codos de altura, sino con poderes económicos que devoran pueblos enteros, no con hambre de carne, sino con hambre de control. Y el conocimiento que Azazel liberó no ha sido deshecho. Las espadas serán reemplazadas por armas cada vez más poderosas.
La pintura para ojos es el engaño que te seduce con promesas de eterna juventud. La magia de Casdella será la ciencia que jugara a ser Dios, pero la tierra sigue gritando, los vientos del cielo siguen clamando, y el Altísimo sigue mostrando dos valles. Y yo, Enoc, el séptimo desde Adán, te dejo esto. Cada vez que elijas conocimiento sin preguntar si es sabiduría, estás repitiendo la caída de los vigilantes. Cada vez que forjas una espada sin preguntar si debe existir, estás engendrando Nefilim. Cada vez que miras a lo alto y deseas ser más de lo que eres, sin agradecer lo que ya tienes, estás abriendo la puerta para que bajen los vigilantes. El juicio ya vino una vez. Con agua, vendrá otra vez. La caída de los vigilantes. El juramento de Shemihasa. Capítulo 6. El juramento en el monte Hermón. Yo, Enoc, estaba en el valle cuando el monte Hermón tembló. No de terremoto, sino de decisión. Vi a los 200 vigilantes congregarse en su cumbre nevada, y vi a Shemihasa, su príncipe, levantar la mano derecha y hacer juramento sobre el nombre impronunciable. Nosotros, los hijos del cielo, juramos un solo juramento, dijo, y su voz era como cincel en piedra funeraria. Tomaremos esposas de entre las hijas de los hombres y engendraremos hijos, y si alguno de nosotros trata de impedirlo, los otros 199 lo destruirán con fuego de la propia eternidad. Y yo, escondido entre rocas, vi como cada ángel, desde los más altos serafines hasta los querubines de menor rango, extendía su mano y juraba. Sus dejos de luz caían como estrellas fugaces, pero en lugar de extinguirse, prendían fuego a la nieve. El Hermón entero ardió sin derretirse, porque el fuego celestial no calienta, consume. Y comprendí, esto no fue desobediencia impulsiva, fue rebelión planificada, fue el primer golpe de estado del cielo, y el precio sería pagado no por ellos, sino por nosotros. Capítulo 7. Los nombres de la condenación. Y el ángel Uriel me tomó de la mano y me dijo, escribe sus nombres, Enoc, que no se pierdan, para que la condena sea completa. Y vi los nombres que el cielo mismo escribió con luz invertida. Vi a Shemihasa, el príncipe, cuyo nombre significa mi nombre ha visto. Vi a Armaros, que enseñó a resolver encantamientos. Vi a Batragial, que mostró astrología a las mujeres. Vi a Cocabiel, el maestro de las constelaciones. Vi a Ezequiel, que enseñó los secretos de las nubes. Pero el peor, Azazel, fue descrito con letras que sangraban luz dorada. El ángel que enseñó a los hombres a forjar armas de bronce y hierro, a hacer escudo y lanza, a matar desde lejos. Azazel enseñó a las mujeres a pintarse los ojos con col y los labios con sustancias que enloquecen el corazón de los hombres. Azazel hizo que la belleza fuera un arma y la guerra un arte. Y vi a Penemue, el escriba sagrado, que enseñó a escribir con tinta y papiro. Con esto suena bien, ¿verdad? Pero Uriel me explicó, la escritura sin espíritu es la madre de todas las mentiras escritas. Los hombres olvidarán la verdad oral y creerán la mentira escrita si está bien redactada. Y vi a Casdella, que enseñó los secretos de la magia de raíz, de los encantamientos, de los pactos con lo bajo, y así 200 nombres, 200 condenas, 200 enseñanzas que la humanidad no podía contener sin volverse loca. Y yo, Enoc, comprendí el horror. Los vigilantes no nos estaban ayudando, nos estaban adultizando sin madurez, dándonos fuego sin enseñarnos a no quemarnos, dándonos cuchillos sin enseñarnos a no apuñalar nuestro propio corazón. Si te gusta el contenido, no olvides de dejar un like y suscribirte. De esa forma, le das vida al canal. Capítulo 8. El nacimiento de los Nefilim. Y las mujeres que se unieron a los vigilantes quedaron encintas, pero no era embarazo mortal, era infestación celestial. Sus vientres crecieron en 3 meses lo que crece en 9. Y cuando dieron a luz, los gritos no eran de dolor maternal, sino de desgarro dimensional.
Los Nefilim nacieron de pie, gigantes de 300 codos, con ojos de luz enfocada y piel que no era ni carne ni espíritu, sino ambos. Los primeros devoraron a sus madres al salir, porque el hambre de carne celestial es tan grande que no distingue entre leche y sangre. Yo vi a Ahia, el primer Nefil, que en 3 años creció más que un cedro de 100 años. Vi a Ahiyá, su hermano, que en una noche de furia destruyó 3 pueblos enteros, porque el ruido de los humanos le molestaba el sueño. Vi a Yabya, tan alto que su cabeza tocaba las nubes bajas, y cuando lloraba, su lluvia era de ácido que quemaba los sembradíos. Pero el horror no era su tamaño, era su inocencia monstruosa. No sabían que estaban haciendo mal, eran niños con poder de dioses, y así la tierra se convirtió en patio de recreo de gigantes que jugaban con civilizaciones como nosotros jugamos con piedras. Y yo, Enoc, vi cómo los hombres, en lugar de arrepentirse, adoraban a los Nefilim. Construyeron altares a sus pies, ofrecieron sacrificios humanos para aplacar su hambre, y la sangre fluía como ríos hasta el mar muerto, que por eso se llama muerto, porque ahí murió la humanidad que conocíamos. Capítulo 9. El clamor de la tierra. Y entonces ocurrió lo que los vigilantes no esperaban. La tierra no solo gritó, acusó. Yo fui llamado al valle de Josafat, donde las almas juzgan a los cuerpos, y allí la tierra misma se materializó como mujer anciana, barro sangrante por los ojos, y dijo: yo, la madre tierra, acuso a los vigilantes de profanación. Han defraudado su naturaleza celestial, han engendrado abominaciones, han enseñado a mis hijos a matarse, y los 4 vientos del cielo trajeron testimonio. El viento norte trajo el llanto de las madres de los Nefilim, que murieron desgarradas. El viento sur trajo el sudor de los hombres que forjaron espadas, y luego fueron atravesados por ellas. El viento este trajo las blasfemias de los magos que aprendieron de Casdeya. El viento oeste trajo el último aliento de los inocentes devorados. Y el Altísimo, que había guardado silencio durante 1200 años, se levantó de su trono, y el cielo tembló, no con ira, con dolor, porque los hijos que había amado como ángeles ahora tenían que ser juzgados como rebeldes. Y me dijo a mí, Enoc, hijo de Jared, te he elegido no por tu justicia, sino porque tu linaje es puro. Tu sangre no fue tocada por los vigilantes. Ve, diles su sentencia, y que ninguno de ellos diga que no fue advertido. Capítulo 10. La profecía del diluvio. Y yo, Enoc, con voz que no era mía, sino del viento que me poseía, proclamé: al ver el que vuestros hijos, los Nefilim, devoran a los hijos de los hombres, y que los hijos de los hombres devoran entre sí con vuestras enseñanzas, se ha decretado: el diluvio vendrá. Shemihasa gritó: ¿en cuánto tiempo? Y yo respondí: en 1200 años, para que tengáis tiempo de arrepentirse, pero no lo haréis, porque el conocimiento que disteis sin sabiduría os ha hecho ciegos a la propia culpa. Y Azazel, más arrogante, dijo: ¿y nosotros? ¿Qué castigo merecemos nosotros los iluminadores? Y el Altísimo, hablando a través de mi boca, dijo: Azazel, tú serás atado con cadenas de oscuridad, encerrado en un desierto de penumbra, y allí verás cómo tus enseñanzas, las espadas, la guerra, la seducción, destruyen a la humanidad que querías mejorar, y cada muerte causada por espada será una aguija clavada en tu carne celestial, y cada lágrima derramada por amor falso será una gota de fuego en tu garganta, y durará hasta que el último eco de guerra se apague en la tierra. Y luego, la sentencia para todos: vosotros, vigilantes, seréis encerrados en el abismo de Dudael, bajo las montañas de oscuridad, y allí esperaréis el día del juicio final, cuando venga mi Hijo con 10,000 de sus santos, y entonces no seréis juzgados por mí, sino por ellos, los humanos que corrompisteis, y su palabra será final. Y yo, Enoc, vi el terror en los ojos de ángeles que habían visto el nacimiento de estrellas, y por primera vez lloraron lágrimas que no eran de luz, sino de sangre de estrella.
y su llanto llegó hasta el centro de la tierra y despertó a las bestias que dormían. Capítulo 11. El legado de la caída. Y así, hijo de Set, te dejo el registro, no para que lo leas como historia, sino para que lo sientas como advertencia. Los vigilantes cayeron porque pudieron, porque nadie les dijo que no, porque su conocimiento les pareció suficiente para saltarse las leyes de la creación. Los Nefilim fueron monstruos porque fueron criados sin madre, sin amor terrenal que suavice el poder celestial. Fueron el primer experimento en mejorar la especie humana sin preguntarse si debíamos ser mejorados. Y nosotros, los hombres, caímos porque aceptamos. Aceptamos la espada pensando que era progreso. Aceptamos la seducción pensando que era libertad. Aceptamos la magia pensando que era poder. Y el Altísimo dejó que pasara, porque el libre albedrío sin consecuencias no es libre albedrío, es ilusión. Y la ilusión de los vigilantes duró 1200 años, hasta que el diluvio vino a lavar la tierra con lágrimas de cielo. Pero el diluvio no lavó el conocimiento. Las espadas volvieron a forjarse. La magia volvió a cantarse en susurros. La seducción volvió a pintar rostros. Y los Nefilim, bueno, dicen que su sangre sobrevive en los reyes, en los guerreros, en los que tienen sed de más. Y ahora, tú que lees esto, te pregunto, ¿hemos aprendido? ¿O solo hemos esperado a que los vigilantes vuelvan con otro nombre, otro conocimiento, otra promesa de ser más de lo que somos? Yo, Enoc, pongo mi cincel. La última tabla está grabada, y la pongo aquí, en la entrada de la cueva, para que el que tenga ojos para ver, vea antes de que el cielo se abra otra vez. Tras la caída, yo, Enoc, postrado en el desierto de Dudael, 40 días sin comer, rodeado de cuerpos de Nefilim que ya no se descomponen porque su carne es inmortal y podrida a la vez. Después de la sentencia, después de que los vigilantes fueran atados con cadenas de oscuridad y arrojados al abismo, después de que los Nefilim fueran condenados a devorarse entre sí en la tierra y a vagabundear sin descanso en el inframundo, tras todo eso, yo, Enoc, el séptimo desde Adán, me quedé. No en mi cuerpo, eso está en alguna cueva, deshidratado, con la piel pegada a los huesos. Me quedé en medio, entre el cielo que ya no puedo ver sin temblar y la tierra que ya no puedo pisar sin oír sus gritos. Y fue entonces cuando vinieron por mí, no con trueno, con silencio. Capítulo 12. Las 4 travesías de Enoc. Fui suspendido en el aire, flotando hacia arriba mientras los ángeles Uriel y Rafael me llevan por los brazos. Mi cuerpo físico queda atrás. Viene un momento, y ahora lo entiendo, cuando ya no puedes más, cuando has visto tanto horror que tu alma se despega de tu carne buscando un sitio sin ojos, y los ángeles, que son emisarios de la misericordia cuando la justicia ha terminado, te toman. Uriel me agarró del brazo derecho. Su toque no era caliente ni frío, era solución, como cuando un hueso dislocado vuelve a su lugar con un chasquido que duele pero alivia. Y Rafael tomó mi brazo izquierdo y su toque era olvido, no completo, porque el profeta debe recordar, pero suficiente para que no se vuelva loco antes de terminar la visión. Y subimos, no con alas, con ausencia de peso. Pasé primero a través de la bóveda de los cielos inferiores, donde las estrellas errantes, los planetas, me miraron con ojos de serpiente, porque sabían que yo había visto lo que ellos solo presienten, el fin de su curso. Luego pasé el cielo medio, donde los vientos no soplan aire, sino recuerdos de los que nacerán. Oí mi propio nombre susurrado por vientos que aún no existían. Nombres de hijos de mis hijos que no tendrán hijos porque el diluvio vendrá primero. Y finalmente llegué al cielo superior, al cielo de cristal, y allí vi algo que no puedo describir sin que tu mente se queme, pero intentaré. Capítulo 13. La intercesión fallida. Me encuentro de pie ante una asamblea de ángeles luminosos pero vacíos de expresión. Entre ellos, 200 figuras oscuras, atadas con cadenas que son madejas de luz invertida. Uriel me puso delante de la asamblea y dijo: «Habla, Enoc,
Dile al Altísimo lo que los vigilantes te han pedido que digas. Y yo hablé, pero no supliqué. Acusé, dije, Señor, estos vigilantes, tus hijos, te han pedido que yo interceda. Te han pedido misericordia, pero yo no vengo a pedir misericordia. Vengo a pedir justicia completa. Hubo un silencio que cortó el tiempo. Las cadenas de los vigilantes dejaron de tintinear. Los ángeles luminosos dejaron de brillar, porque la luz sin justicia es solo deslumbramiento. Y seguí. No perdones por su arrepentimiento tardío. No atenúes su castigo por sus lágrimas, porque si lo haces, la próxima vez que un ángel mire hacia abajo y desee dirá, Shemihasa fue perdonado, y caerán de nuevo. Y la próxima vez que un hombre aprenda a hacer espada dirá, Azazel fue perdonado, y matará de nuevo, y el ciclo no se romperá nunca. Y entonces oí una voz, no del trono, del vacío entre el trono y mí, y dijo, Enoc, hijo de Jared, tu corazón ha entendido lo que el corazón de los vigilantes nunca entendió, que la misericordia sin justicia es solo otra forma de crueldad. Pero también te digo, por tu intercesión, no por lo que pediste, sino por lo que no pediste, tendrás un honor. Serás el primero en no morir. Caminarás conmigo sin pasar por la muerte. Y los vigilantes me miraron, y en sus ojos no vi gratitud, vi entendimiento, porque finalmente comprendieron. Su perdón habría condenado a otros, su castigo salvaría a millones, y eso es lo que es ser profeta, no elegir entre justicia y misericordia, entender que a veces la verdadera misericordia es dejar que la justicia sea implacable. Capítulo 14. La visión del trono. Fui llevado más alto, donde la geometría se rompe, un trono que es una montaña de cristal viva, rodeada por ríos de fuego que no queman, seres con 1000 ojos que son estrellas. Y entonces Uriel me dijo, sube más, Enoc, al lugar donde ni siquiera los arcángeles pueden entrar sin permiso. Y subí, no con cuerpo, con concepto. Me convertí en la idea de Enoc, pura, sin carne ni hueso, solo memoria y propósito. Y vi el trono, y no puedo describirlo, pero intentaré porque moriré si guardo esto solo para mí. El trono no es madero ni oro, es orden. Es la matemática que hace que las estrellas no se estrellen. Es la armonía que hace que el tiempo fluya hacia adelante y no hacia atrás. Es el nombre de todas las cosas que existirán, entrelazado en un patrón que es a la vez belleza y función. Y sobre ese trono vi al Hijo del Hombre. No Jesús, no Adán, el prototipo, el modelo original del hombre antes de que el barro fuera manchado. Su rostro era el rostro que yo llevo, pero sin las cicatrices del pecado. Sus ojos eran los ojos que yo tengo, pero sin el velo del miedo, y habló sin mover los labios. Su ventrílocuo era el silencio mismo, y dijo, Enoc, tú has visto la caída, ahora verás la elevación, porque de la sangre de los justos que sobrevivan al diluvio, y de la memoria de los que mueran limpios, yo construiré un puente, y ese puente será mi cuerpo, y ese cuerpo será la puerta, y ninguno entrará al jardín sin pasar por el agua, el fuego y la muerte que vosotros, los mortales, llamaréis vida. Y yo, Enoc, comprendí que el diluvio no era un castigo, era limpieza quirúrgica, no era destrucción, era podado, no era fin, podía ser el comienzo. Y lloré, lloré por los que morirán, lloré por los que vivirán, lloré porque vi que el sufrimiento no es un error del plan de Dios, es parte del plan, y eso es más terrible que cualquier castigo. Capítulo 15. La sentencia definitiva. De regreso en la asamblea. Los vigilantes ahora no se mueven. Sus rostros son máscaras de hielo y fuego. Y entonces, sin que yo abriera la boca, la sentencia salió de mi pecho. No era mi voz, era la del Altísimo, usando mi cuerpo como trompeta. Shemihasa, dije, y mi voz era 10.000 truenos contenidos. Tú serás atado bajo las raíces de la montaña Hermón, donde juraste. Y cada vez que un hombre jure en falso, tu cadena se apretará. Cada vez que un líder prometa paz y prepare guerra,
tus alas rotas sangrarán luz negra, y así permanecerás hasta que el Hijo del Hombre venga, no con carro de guerra, sino con cruz. Azazel, dije, y mi lengua se volvió filo. Tú serás lanzado a un desierto sin nombre, envuelto en oscuridad, y allí, cada alma que muera por espada que tú enseñaste a forjar, te clavará una aguija en el corazón celeste, y tu corazón sangrará luz brillante, que será la única luz del oscuro lugar. Y así verás cada muerte que causaste, una por una, hasta el último día. Y a todos los vigilantes, vosotros los 200 seréis sellados en el abismo de Dudael, y allí, sin tiempo, sin espacio, sin memoria, solo con la certeza de vuestra culpa esperaréis, y el abismo no es fuego ni hielo, es recordar sin poder olvidar, es saber sin poder arrepentirse, es esperar sin esperanza. Y yo, Enoc, sentí cómo cada palabra me desgarraba algo, porque ser profeta no es ser juez, es ser mensajero del juicio, y el mensaje te quema las manos cuando lo entregas. Capítulo 16. Los espíritus destructores. Y la última visión fue la peor, porque los vigilantes fueron atados, pero sus hijos, los Nefilim, no pudieron ser atados del mismo modo, porque eran mitad mortal. Tenían en su sangre el ímpetu de la muerte. Y cuando los Nefilim cayeron, asesinados por hombres que aprendieron guerra de sus propios padres, devorados por hambre que ellos mismos crearon, sus espíritus no subieron ni bajaron, quedaron aquí, vagando. Y Uriel me explicó, estos son los espíritus destructores, Enoc. No son demonios porque no fueron criados para el mal. Son huérfanos de dos mundos. No pertenecen al cielo porque su madre fue tierra, no pertenecen a la tierra porque su padre fue cielo. Y así vagabundean hasta el día del juicio, causando enfermedad, locura, guerra, seducción, todo lo que aprendieron en vida sin entender por qué. Y yo, Enoc, comprendí el legado final de los vigilantes. Crearon una raza de almas perdidas, no solo gigantes de carne, sino gigantes de dolor sin cuerpo. Y esos espíritus, hijos míos, son los que tú llamarás demonios en tu tiempo, pero no lo son. Son víctimas de una mala alquimia celeste, y su dolor es tan real que deben compartirlo, contagiándolo a los mortales. Y el Altísimo me dijo, déjalos, porque cada enfermedad que causan, cada locura que provocan, cada guerra que inspiran, será un recordatorio a los hombres de por qué no deben mezclar lo alto con lo bajo, sin mi permiso. Serán el dolor que previene un dolor mayor, y yo, Enoc, cerré los ojos, porque vi que el castigo de Dios no es venganza, es medicina amarga, es medicina contra el orgullo, y lloré la última lágrima que me quedaba, no de tristeza, de comprensión terrible. Capítulo 17. Las puertas del viento del oeste. Después de ver el fin de los vigilantes y el destino de los Nefilim, muchos habrían rogado que terminara la revelación. Pero el profeta no elige el momento lo devora. Uriel me dijo, Enoc, ahora viajas, no como mensajero, como mapa. Tu recorrido será el mapa que otros siguen cuando busquen lo que no deben encontrar. Y si llegan al final, encontrarán estas tablas, y leerán tu advertencia. Y me llevó primero a las puertas del viento del oeste, y yo pensé que el viento es invisible, pero en el extremo del mundo, el viento tiene forma. Es como un océano de aire sólido que fluye hacia el abismo donde el sol muere. Y vi las 4 puertas del oeste. Cada puerta es para un tipo de muerte diferente. La puerta primera, de marfil negro, es para los que mueren sin arrepentirse. Por ahí pasa el viento que lleva sus suspiros al lugar donde los suspiros se vuelven hielo. La puerta segunda, de cobre verde, es para los que mueren en batalla. Por ahí sale el viento que huele a sangre fresca y a hierro caliente. Ese viento alimenta las hogueras del abismo. La puerta tercera, de cristal roto, es para los niños que mueren sin bautismo. Pero Uriel me dijo, mira, y vi que ese viento en lugar de frío es cálido, porque los niños no van al abismo, van a un lugar que ni siquiera tengo palabras para nombrar.
que es como el seno de Dios, pero no es Dios, es presencia pura. Y la puerta cuarta puerta no tiene material, es hecha de la ausencia de las otras tres. Y por ahí sale el viento de los justos, y ese viento no va al cielo, va a la tierra, va a alimentar los sembradíos, va a mover las hojas de los árboles, va a susurrar en oídos de los profetas futuros. Y yo, Enoc, pregunté, ¿por qué los justos no van directamente al cielo? Y Uriel me respondió, porque el justo no sirve solo a Dios en vida, sirve a la tierra en muerte. Cada suspiro de un justo muerto se convierte en inspiración para un justo vivo. Y me llevó a través de la puerta cuarta, y sentí como mi propio suspiro, el suspiro de un mortal que ha visto demasiado, se unía al viento. Y supe que cuando yo muera, si es que muero, porque me han dicho que seré llevado, mi suspiro alimentará la voz de otro profeta que yo no conoceré. Y eso me dio paz. La única paz que he tenido desde que empecé a ver. Capítulo 18. La cadena de las 7 estrellas. Después del viento, Uriel me dijo, ahora ves lo que sostiene el cielo. Y me llevó a ver la cadena de las 7 estrellas. Yo pensaba que las estrellas eran fuego, pero las 7 estrellas que sostienen el firmamento no son fuego, son promesas hechas por Dios al universo. Cada estrella es un te prometo que existirás, que Dios le susurró al vacío en el momento del Big Bang. Y la primera estrella es sed de ser, y brilla con luz ultravioleta invisible. La segunda es necesidad de orden, y brilla con luz infrarroja, calor sin color. La tercera es belleza sin propósito, y brilla con luz blanca, la que ves en el día. La cuarta, quinta y sexta son justicia, misericordia y juicio, y forman un trío que baila alrededor de una estrella central que es amor. Y la séptima estrella no tiene nombre, o tiene todos los nombres, porque es el espacio donde Dios se esconde de sí mismo para poder sorprenderse con su propia creación. Y esa estrella no brilla, es negra, pero absorbe la luz de las otras 6 y la devuelve convertida en vida. Y yo, Enoc, pregunté, ¿qué pasa si una estrella se apaga? Y Uriel sonrió, y su sonrisa hizo que la cadena entera tintineara. Se apagan constantemente, pero Dios en su sábado las vuelve a encender, y cada vez que las enciende lo hace con un nuevo te prometo, porque Dios no se cansa de prometer existencia. Y vi que una de las estrellas estaba parpadeando, y Uriel dijo, esa es la estrella del juicio. Está parpadeando porque tú estás aquí, porque tu testimonio está a punto de ser sellado, y cuando lo selles, el juicio se hará más fuerte. Y yo, Enoc, sentí el peso más grande de todos, no el peso de ver, el peso de hacer que otros vean, porque cada vez que cuente esto, la estrella del juicio se afirmará. Y cada vez que un hombre lea estas tablas y no cambie, la estrella del juicio parpadeará más rápido. Y supe que mi libro no es historia, es catalizador. Es la pregunta que fuerza la respuesta, y la respuesta es, ¿te arrepientes o no? Capítulo 19. El río de fuego y el árbol invertido. Y después de las estrellas, Uriel me dijo, ahora ves lo que fluye, y me llevó al río que no es río, es fuego líquido. El fuego no quema, ilumina lo que fue. Es como un espejo de agua caliente. Cuando te acercas ves tu rostro, pero no el rostro de ahora. Ves el rostro que tenías antes de nacer, y ves el rostro que tendrás después de morir. Y yo vi mi propio rostro, y no era de hombre, era concepto. Era la idea de testigo hecha carne, y vi el rostro del Hijo del Hombre, y no era Jesús todavía. Era el molde. Era la promesa de que alguien venidero tendrá cara de mortal pero corazón de Altísimo. Y vi el rostro de Adán. Y no era el Adán que conozco de mis padres. Era el Adán original, el que fue hecho a imagen y semejanza, pero antes de que la semejanza se volviera copia deteriorada. Y entonces vi el árbol invertido, y ese árbol me hizo entender todo. Las raíces del árbol están en el cielo, las hojas enterradas en la tierra,
el trono fluye en ambas direcciones, y el árbol no crece. Recuerda, cada hoja es un día vivido por alguien en la tierra, cada raíz es un día vivido por alguien en el cielo, y el árbol no distingue entre los dos. Para el árbol todos los días son hoy. Y yo, Enoc, con la osadía de quien ya no le teme a nada porque lo ha perdido todo, tomé una hoja del árbol, y la hoja no se arrancó, se copió, y la copia era una tabla de piedra, y la tabla era este libro, y supe que el libro de Enoc no fue escrito por mí, fue copiado del árbol invertido. Yo solo fui el escriba, el autor es el árbol, y el árbol es memoria de Dios de su propia creación. Y entonces el árbol habló, y su voz era como viento que pasa a través de hojas secas, pero cada hoja seca es un alma, y el sonido que hacen juntas es oración perpetua. Y el árbol me dijo, Enoc, cuando termines de copiar, planta una de las tablas en la tierra, y de esa tabla nacerá un roble, y de ese roble se hará una cruz, y de esa cruz, y no terminó, porque el futuro no se dice, se hace. Y yo, Enoc, entendí que mi libro es semilla, no es historia, es huerto, y lo que crece de él no es conocimiento, es árbol de vida nuevo. Y dejé la hoja en el río de fuego, y el río la llevó hacia el nacimiento del tiempo, y supe que llegaría a manos de alguien que tendrá que decidir copiar o quemar. Y si copia, el ciclo sigue, y si quema, el ciclo se rompe. Y no sé cuál es mejor, solo sé que el fuego del río no quema, pone a prueba. Capítulo 20. El jardín inmarchitable y el fruto no comido. Después del río me llevaron al jardín que está más allá del oriente, y este jardín no es el Edén, es posterior al Edén. Es el jardín que Dios plantó después de que Adán y Eva fueron expulsados, para demostrar que la expulsión no es fin, sino redirección. Vi flores que no mueren porque nunca nacieron. Están en un estado de ser que no es vida ni muerte. Son posibilidad de hecha pétalo, y cada pétalo tiene un nombre escrito en sus venas. Y yo vi mi nombre, y vi tu nombre, hijo de Set, y vi el nombre del Hijo del Hombre, y vi el fruto. No era el fruto del conocimiento del bien y del mal, ese ya fue comido. Este fruto es el del conocimiento del porqué, porque el bien es bien, porque el mal es mal, porque la caída fue necesaria, porque la redención es posible, y nadie lo ha comido, ni siquiera los ángeles, porque el que lo coma deja de ser lo que es y se convierte en comprensión pura. Y la comprensión pura no puede existir en un universo que todavía necesita misterio. Y yo, Enoc, con la osadía de quien ha visto todo, alcancé el fruto. Pero Uriel me detuvo, no con mano, con pregunta. ¿Qué harás con el conocimiento del porqué, Enoc? ¿Lo escribirás? ¿Lo enseñarás? ¿Convertirás en otro vigilante que da conocimiento sin sabiduría? Y mi mano retrocedió, porque entendí. Entender el porqué no es lo mismo que vivir el porqué, y el vivirlo es el propósito, no el entenderlo, y dejé el fruto en su rama. Y el fruto, al no ser tomado, rió, no con sonido sino con olor, y el olor era satisfacción, satisfacción de ser lo que es sin necesidad de ser tomado. Y supe que el árbol del conocimiento del bien y del mal fue probados, pero este árbol es confianza, y confianza no se prueba, se respeta. Y salí del jardín, pero no me echaron, me fui, porque el jardín no es lugar para los que necesitan contar lo que vieron, es lugar para los que ya no necesitan contar nada. Capítulo 21. Las 7 luminarias y el libro del curso. Después del jardín, antes de volver, Uriel me mostró la biblioteca de los cursos, y cada libro es un curso que Dios dio a los ángeles antes de crear al hombre. Y vi el libro de la física, y no tiene ecuaciones, tiene armonías, y cada armonía es una nota que Dios cantó para que la luz viajara a una velocidad específica. Y vi el libro de la química, y no tiene fórmulas, tiene recetas de amor y odio, porque cada molécula es una relación entre átomos, y cada relación es amor si comparten electrones, o odio si se repelen. Y el libro de la biología, y no tiene especies, tiene ideas que querían existir,
y Dios las dejó existir. Y algunas se convirtieron en leones, y otras en gusanos, y ambas son perfectas porque ambas cumplen su idea. Pero el libro que más me impactó fue el libro del curso de los vigilantes, y estaba borrado. No porque Dios lo borrara, porque ellos lo borraron con su caída, y lo que quedaba era solo el título, Cómo ayudar a los humanos sin destruirlos. Y debajo del título, una nota manuscrita de Dios, curso suspendido. Alumnos expulsados por aplicar el conocimiento sin pasar el examen de sabiduría. Y entonces vi el libro del curso de los humanos, y estaba en blanco, con un lápiz flotando al lado. Y Uriel me dijo, ese libro lo escribís vosotros, los humanos. Cada decisión es una palabra, cada generación es una página, y el final del libro es el final del curso, y cuando termine, Dios lo leerá, y si es bueno, habrá un curso avanzado, si es malo, habrá examen final. Y yo, Enoc, tomé el lápiz, y escribí en la primera página, advertencia. Los vigilantes cayeron por dar conocimiento sin pedir permiso. No repitáis su error. Y el lápiz se volvió piedra, y la piedra se volvió tabla, y la tabla se volvió este libro, y supe que mi función no es ser autor, es ser lápiz, ser instrumento, ser párrafo introductorio del libro que Adán empezó y que el Hijo del Hombre terminará. Y devolví el lápiz a su lugar, y el lápiz, al ser devuelto, rió, porque los instrumentos que cumplen su función y se retiran a tiempo son los que más gozan. Capítulo 22. Descenso al Sheol, primera frontera. Después del conocimiento, Uriel dijo, ahora ves dónde caen, y me empujó. No con violencia, con gravedad, no la gravedad de la tierra, la gravedad de la culpa, y yo caí, pero no caí abajo, caí adentro. El Sheol no está debajo de la tierra, está dentro de la ausencia de luz. Es un lugar que existe en el espacio entre dos latidos del corazón de Dios. Cuando Dios inhala, el Sheol se expande. Cuando Dios exhala, el Sheol se contrae. Y los condenados sienten esa expansión y contracción como ansia sin satisfacción. Y caí primero en la primera frontera. Es el vestíbulo, y ahí están los que casi fueron justos, los que tuvieron buenas intenciones pero malos maestros, los que siguieron a los vigilantes sin saber que eran caídos. Y vi a un hombre llamado Jared, que no es mi padre, pero tenía su nombre, y Jared había aprendido de Gadriel a forjar espadas de bronce, y con esas espadas defendió su pueblo, pero también mató a su hijo por accidente en práctica, y su culpa no era asesinato, era haber aceptado conocimiento sin preguntar su costo. Y le hablé, y me dijo, Enoc, ¿eres tú? ¿Vienes a sacarme de aquí? Y yo tuve que decirle, no, vienes a enseñarme por qué los vigilantes deben estar atados. Y su rostro no se puso triste, se puso aliviado, porque la peor tortura del Sheol no es el fuego, es la incertidumbre de si el castigo es justo. Y cuando yo, testigo celestial, le confirmé que su castigo es justo, pudo empezar a aceptar, y la aceptación es el principio del fin del castigo. Y bajé más, y vi la segunda frontera, y ahí estaban los seguidores conscientes, los que sabían que los vigilantes habían caído y aún así los siguieron porque el poder era demasiado tentador. Y vi a una mujer llamada Naama, y Naama había aprendido de Azazel a pintarse los ojos para seducir, y sedujo a 100 hombres, y causó 100 guerras, y su castigo es verse a sí misma, pero no como espejo, como vídeo de cada vida que destruyó, y tiene que verlo una y otra vez, pero no desde su punto de vista, desde el punto de vista de los que destruyó, y siente su dolor, pero sin poder arrepentirse, porque el arrepentimiento es un regalo que se da a los vivos, no a los muertos. Y le hablé, y le dije, Naama, tu castigo es justo. Y ella me miró con ojos vacíos, porque los ojos que se vuelven espejo del dolor que causaron, se vacían de sí mismos. Y dijo, lo sé, pero decírtelo tú me ayuda a soportarlo. Y bajé más, y llegué a la tercera frontera, y ahí me detuve, porque ahí estaban los Nefilim, y no los vi gigantes, los vi niños, niños de 300 codos, sí,
pero niños, con hambre, con miedo, con confusión, con culpa de existir. Y el mayor de ellos, Aya, me vio y dijo: Enoc, ¿somos monstruos? Y tuve que decirle: sí, pero no por naturaleza, por circunstancia. Vuestra monstruosidad no es culpa vuestra, pero vuestra existencia es el problema. Y Aya lloró, y su lágrima era tan grande que inundó una caverna entera del Sheol, y esa lágrima es el río que los griegos llamarán Leteo, el río del olvido, porque el olvido es lo único que los Nefilim desean, olvidar que son gigantes sin hogar. Y yo, Enoc, no pude darles el olvido, porque el olvido es regalo de Dios para los justos, no para los perdidos, pero les di nombre a su dolor, y nombrar el dolor no lo cura, pero lo hace real, y lo real puede ser llevado. Y subí del Sheol con la certeza de que el infierno es real, pero no es para los condenados, es por los condenados. Es monumento a lo que no debemos repetir. Capítulo 23. Las 7 puertas del cielo medio. El capítulo 23 es el que los teólogos olvidan, porque habla de lo que está entre el cielo y la tierra, entre el pecado y la gracia, entre la caída y la elevación. Uriel me llevó a las 7 puertas del cielo medio, y cada puerta no es entrada, es prueba, y cada prueba no es para mí, es para los que vendrán después. La primera puerta es de obsidiana verde, y el guardián no pregunta: ¿quién eres? Pregunta: ¿por qué existes? Y si tu respuesta es porque soy, la puerta se abre, pero si tu respuesta es para ser, la puerta se convierte en espejo y te muestra tu propio vacío. Yo respondí: no sé por qué existo, sé que debo existir, y pasé. La segunda puerta es de coral sangrante. El guardián pregunta: ¿qué codicias? Y si dices nada, miente. Si dices saber, te da conocimiento que quema. Yo respondí: codicio saber el precio de lo que codicien, y pasé. La tercera puerta es de hueso de Leviatán. El guardián pregunta: ¿quién te envía? Y si dices Dios, te devuelve a la tierra, porque el que es enviado por Dios no necesita decirlo. Yo respondí: me envía la necesidad de los vigilantes de ser recordados, y pasé. La cuarta, la quinta, la sexta, cada una con preguntas más imposibles, hasta la séptima, que es de luz sólida pero invisible, y el guardián no pregunta. Mira, y en su mirada ves todo lo que has sido, serás y podrías haber sido, y si no te desmayas, pasas. Yo me desmayé, pero no caí, porque el que ha visto el Sheol no cae. Solo se detiene un momento para que el alma se ajuste, y al pasar la séptima puerta, Uriel me dijo: ahora estás en el cielo medio. Aquí no hay ángeles caídos ni justos elevados. Aquí están los que esperan, y vi millones de almas que no son humanas ni celestiales, son potenciales, son los hijos que nunca fueron engendrados, las ideas que nunca fueron pensadas, las canciones que nunca fueron cantadas, y están aquí porque aún esperan su momento. Y el Altísimo me dijo: elige uno, Enoc, llévatelo en tu memoria, y cuando vuelvas a la tierra pronúncialo, y ese potencial nacerá. Pero elige sabiamente, porque una vez nacido, no puedes ser deshecho. Y yo, sin saber por qué, elegí el potencial de arrepentimiento genuino, no el arrepentimiento que siente culpa, el que cambia, y lo pronuncié. Y supe que, 1000 años después, un hombre llamado David bebería de ese potencial, y se arrepentiría de asesinato con un corazón tan roto que Dios lo llamaría amigo. Y las puertas del cielo medio se cerraron, no con portazo, con suspiro de satisfacción. Capítulo 24. El mar de cristal y los serafines olvidados. El capítulo 24 es el que la iglesia olvidó, porque habla de serafines que no adoran, serafines que olvidan. Después de las puertas, Uriel me llevó al mar de cristal, y no es metáfora. Es estado sólido de la luz. Es luz que se ha vuelto tan densa que se comporta como líquido, pero tan pura que es transparente como el vacío. Y debajo del cristal vi a los serafines olvidados. Son ángeles que antaño estuvieron alrededor del trono
cantando, Santo, Santo, Santo. Pero olvidaron por qué cantaban. Olvidaron el significado de las palabras, y cuando uno olvida el significado, las palabras se convierten en ruido, y el ruido celestial es contaminación, y fueron expulsados del coro celestial, pero no al abismo, al mar de cristal, porque el cristal es memoria solidificada, y su castigo es nadar en memoria sin recordar nada. Cada trazo del cristal muestra un momento en que ellos cantaron con propósito, pero al verlo no lo reconocen, y esa desconexión es su infierno. Y yo, Enoc, al verlos canté. Canté el salmo que mi bisabuelo Enós enseñó: bendito el nombre del Altísimo, que hace que la luz sea luz y la oscuridad sea luz que aún no ha nacido. Y uno de los serafines, al oírme, recordó, y sus 6 alas, que estaban dobladas, se extendieron, y rompió el cristal, y salió, y no volvió al cielo, vino conmigo, y se convirtió en guardián de mi cueva, porque el que es redimido del olvido no vuelve a la gloria, se hace freno para otros. Y el Altísimo me dijo: Enoc, has hecho lo que ni yo mismo podía hacer sin violar el libre albedrío. Has hecho que un ángel elijan recordar, porque el recuerdo, cuando es elegido, no es castigo, es regalo, y el regalo más grande es recordar por qué uno cantaba. Y el mar de cristal, al romperse, no se hizo pedazos, se hizo gotas, y cada gota es álbum de memoria de un serafín, y esas gotas cayeron sobre la tierra, y los hombres las llamarán rocíos de mañana, sin saber que cada gota contiene un ángel que recordó su propósito. Y yo, Enoc, comprendí: la caída no es el fin, es oportunidad de recordatorio, y los vigilantes en el abismo aún no han recordado, pero cuando lo hagan será porque un mortal les recordó, y ese mortal serás tú, hijo de Set. Cuando leas esto estarás recordándolos, y tu memoria será su salvación final. Capítulo 25. La montaña de la transfiguración. El capítulo 25 es el eje, es donde todo gira, es donde yo, Enoc, dejo de ser testigo y me convierto en conector. Uriel me llevó a la montaña de la transfiguración, y no es el monte Tabor donde Jesús brillará, es el monte original, del que todos los demás montes son solo sombras. Y esta montaña tiene 2 cúspides. Una mira al abismo, la otra al trono. Y yo fui puesto en la cima, en el medio, y me dijeron: Enoc, ahora eres puente. Y vi 2 procesiones subiendo simultáneamente. Desde el abismo, los vigilantes arrepentidos, sí, algunos lo están. Desde el cielo los justos descendentes para ayudar. Y yo soy el punto donde se encuentran. No para abrazarse, para verse, para que los caídos vean lo que perdieron, para que los elevados vean de qué fueron salvados. Y el Altísimo me mostró mi propia transfiguración. No me transformé en luz, me transformé en espejo, y el espejo no refleja rostro, refleja corazón. Y cada corazón que mira a Enoc espejado ve su propio potencial de caída o elevación, y vi la transfiguración futura del Hijo del Hombre. Y vi que no es su rostro el que brilla, es el corazón de cada justo reflejándose en él simultáneamente. Y ese brillo colectivo es lo que llamarán gloria. Y Uriel dijo: esta montaña no está aquí para que subas, está para que soporte el peso de la conciencia humana cuando el tiempo de la caída llegue otra vez. Y vi cuándo, no fecha, condición. La condición es cuando los hombres puedan codiciar ser más que humanos y no lo hagan por voluntad propia. Esa es la transfiguración final. No ser elevado a luz, elegir permanecer en barro por amor al barro. Y el Altísimo me dio una piedra de la montaña, no como recuerdo, como ancla. Y esa piedra la puse en mi cueva. Y cuando el tiempo de la tercera caída llegue, sí, habrá tercera, la piedra cantará, y los justos oirán y sabrán que no. Y yo, Enoc, descendí de la montaña sin dejarla, porque cuando eres puente, no abandonas, sostienes. Capítulo 26. El juramento final de los vigilantes y la semilla de la redención.
El capítulo final de la caída, el 26, es donde los vigilantes mismos sellan su destino. Y yo, Enoc, fui testigo notarial. Uriel me dijo, ahora ellos hablarán, y sus palabras serán su último acto de voluntad. Después, solo silencio. Y Shemihaza habló primero. Su voz no era trueno ya, era agua que cae en cueva. Y dijo, yo, Shemihaza, que lideré la caída, ahora reconozco que no caímos por amor, caímos por impaciencia. Amábamos a las hijas de los hombres, sí, pero no lo suficiente como para esperar a que Dios nos diera permiso. Queríamos ahora, y el ahora sin sí es usurpación. Y Azazel habló segundo, su voz era fuego apagado y dijo, yo, Azazel, que enseñé la guerra, ahora entiendo que la guerra no es matar, es esperar a que el otro ataque primero, y nosotros atacamos primero. Atacamos la paciencia de Dios. Y uno por uno, los 200 vigilantes hablaron, y cada uno reconoció su error no como excusa, sino como legado. No pidieron libertad, pidieron que su reconocimiento sea grabado para que los que vienen después repitan el error como elección informada, no como impulso ciego. Y el Altísimo, por primera vez desde la caída, asintió, no con cabeza, con presencia. Y la presencia del sí de Dios en el abismo es suficiente para calentar el hielo sin derretirlo. Y entonces el Altísimo me dio la última misión, no escribir, sembrar. Me dio una semilla, no de árbol, de arrepentimiento, y me dijo, planta esto en la tierra, en el lugar exacto donde el último Nefilim murió, y de ahí crecerá un árbol que no dará fruto, sino conciencia. Y cada vez que un hombre coma de ese árbol, recordará su propia caída sin necesidad de caer. Y planté la semilla, y el árbol creció instantáneamente, y su tronco está grabado con el nombre de cada vigilante, y sus hojas susurran el arrepentimiento de cada uno, y el fruto es amargo, pero cura la soberbia. Y el último acto del capítulo 26 fue mi juramento, no como profeta, como testigo. Juré, yo, Enoc, sé que seré llevado, sé que mi cuerpo se volverá piedra, sé que mi espíritu se volverá concepto, y juro que cada vez que la humanidad esté a punto de caer de nuevo, hablaré desde estas tablas, y mi voz no será mía, será eco del grito de los vigilantes diciendo, no, y el Altísimo selló mi juramento con luz que se convierte en lluvia, y la lluvia cae sobre la tierra cada vez que un justo llora por el mundo, y cada lágrima es recordatorio. Y yo salí del abismo por última vez, y no miré atrás, porque el que mira atrás en el abismo se convierte en columna de sal, y yo aún tengo que escribir una tabla más. Capítulo 27. La frontera final del Sheol. El capítulo 27 es donde el descenso termina, pero termina comenzando. Yo había visto a los vigilantes atados, había visto a los Nefilim vagar, pero Uriel me dijo, toca el fondo, Enoc, no con mano, con espíritu. Y lo toqué, y no era fondo, era frontera, una membrana entre el Sheol y lo que está debajo del Sheol, y debajo del Sheol vi el caos primordial, no vacío, caos. Es el lugar donde las cosas que Dios decidió no crear aún laten con vida frustrada. Son ideas que fueron abortadas en el momento de la creación, y allí vi la fuente de los vigilantes. Vi que ellos, antes de caer, miraron hacia abajo, y en el caos primordial vieron posibilidades que Dios había rechazado, poder sin responsabilidad, conocimiento sin humildad, belleza sin función, y codiciaron esas posibilidades. Y Uriel me explicó, el Sheol no es gruta, es membrana protectora. Dios creó el Sheol para que nadie más mire al caos primordial, porque lo que está allí no es malo, es prematuro, son posibilidades que aún no han sido perfeccionadas, y los vigilantes con su sabiduría incompleta pensaron que podían perfeccionarlas antes que Dios. Y yo, Enoc, comprendí el verdadero crimen. No fue desobediencia, fue precipitación, fue querer nacer antes de tiempo. Y el Altísimo me dijo, y tú, Enoc, que has visto el caos, ahora entiendes por qué el tiempo existe.
El tiempo no es castigo, es hormona, es lo que da a las cosas tiempo de madurar. Los vigilantes quisieron saltarse el tiempo y engendraron monstruos porque lo prematuro siempre es monstruoso. Y toqué la membrana del Sheol una vez más y sentí su resistencia. No es dura, es amorosa. Es el amor de Dios diciendo, no, aquí no, todavía no, aún no es tiempo de que esto nazca. Y subí del Sheol con el miedo más santo que he sentido, el miedo a las posibilidades que aún no deberíamos tocar. Capítulo 28. Las puertas del oriente y el árbol de la vida. Después del caos, necesité ver orden. Uriel, que sabe leer las necesidades del alma mejor que el alma misma, me llevó al extremo oriente y vi lo que Adán vio antes de caer, pero lo vi después de la caída de los vigilantes, y eso hace la diferencia. Adán vio el jardín sin saber qué era el pecado. Yo lo vi sabiendo qué cuesta violar el límite. Vi el árbol de la vida. No era uno, eran 7, cada uno con raíces que no van hacia abajo, sino hacia adentro, hacia el centro de todo lo que es. El primero da inmortalidad de cuerpo, pero su fruto sabe a amargor, porque el cuerpo que no muere es cuerpo que no renace, y sin renacimiento no hay crecimiento, solo persistencia. Y la persistencia sin propósito es la mayor de las maldiciones. El segundo da inmortalidad de memoria. Su fruto siente como dulzor que quema, porque recordar todo es llevar cada dolor, cada alegría, cada pérdida. Y la memoria sin olvido es carga que termina por pulverizar el alma. El tercero da inmortalidad de linaje. Fruto sabe a sal que no apaga la sed, porque ver a tus hijos de generación en generación y ver cómo repiten tus errores es ver cómo tu inmortalidad se vuelve condena viva, y así hasta el séptimo, que da inmortalidad de propósito. Pero ese fruto no puede ser comido por mortal, solo por el Hijo del Hombre, que es el único cuyo propósito es tan grande que necesita inmortalidad para cumplirlo. Y vi el río que sale del trono celestial, se divide en 4, Pishón que rodea tierra de oro, Gihón que rodea tierra de incienso, y Dekel que corre hacia el este, y Eufrates que es el único que vuestros hijos nombrarán correctamente, porque es el único que no tiene secretos ocultos, y vi a los justos por nacer. Sí, hijos míos, vi vuestros rostros, cada uno brillaba con luz diferente. Y Uriel me dijo, esta es la luz que el Altísimo ve cuando mira a un hombre, no el rostro de barro, la luz que lleva dentro. Y cuando un hombre peca, esa luz se vuelve opaca. Y cuando un hombre hace justicia, brilla más. Y vi a uno de los justos futuros que lloraba, y pregunté, ¿por qué llora si es justo? Y Uriel dijo, llora porque sabe que para llegar aquí, tendrá que pasar por el agua del diluvio, por el fuego de la persecución, por la navaja de la duda, y sufre por adelantado, pero sufre con esperanza, y eso hace que su luz sea la más brillante de todas. Y caminé por el jardín, y comí un fruto, no el de la inmortalidad, el de memoria, y recordé todo, recordé el momento exacto de mi creación en el pensamiento de Dios. Recordé el nombre de mi alma antes de que fuera dada a mi cuerpo, y recordé el fin, no como destino, como posibilidad, y supe que el juicio no es algo que viene sobre nosotros, es algo que traemos con nosotros con cada decisión. Y dejé el jardín sin querer irme, pero Uriel dijo, no puedes quedarte, porque tu propósito no es estar en el jardín, es recordárselo a los que están fuera. Capítulo 29. La puerta del sol y el río de fuego. El capítulo 29. Me enseñó por qué el tiempo es sagrado, no porque Dios lo diga, porque el tiempo es Dios actual. Uriel me llevó a la puerta del sol, y no es metáfora, es arco de luz sólida que gira como rueda de molino. Cada amanecer el sol, que ha muerto en occidente, es resucitado por el ángel Adashe, que sopla con aliento de vida eterna. Y el sol que sale no es el mismo que entró. Es nuevo sol, pero con la memoria del anterior. Porque la luz, hijos míos, es información. Y cada día,
El universo recibe nueva información sobre cómo ser luz. Y vi el río de fuego que rodea el trono. No es fuego que quema, es fuego que purifica sin consumir. Es la sustancia de la que están hechas las almas de los justos, y fluye eternamente, y cada gota que pasa por el trono se vuelve universo nuevo. Y pregunté, ¿por qué me muestras esto? Y Uriel respondió, porque los vigilantes querían ser fuego sin trono, querían purificar sin necesidad de ser purificados, querían crear sin ser creados, y eso es imposible, porque todo fuego que no viene del trono eventualmente se apaga y se vuelve oscuridad. Y vi el momento exacto en que Shemijasa decidió caer. No fue impulsivo, duró 120 años celestiales, y durante todo ese tiempo estuvo mirando al caos primordial, creyendo que podía perfeccionar lo que Dios había rechazado. Y entendí, la caída no es evento, es proceso, es sedimentación de soberbia, capa tras capa de yo sé más, hasta que el peso hace que el cielo mismo te expulse. Y el Altísimo, sin que yo lo pidiera, me mostró el final de los vigilantes, no el fin de su castigo, el fin de su historia. Y es así, cuando el último hombre deje de forjar espada, cuando el último rey deje de construir torre, cuando el último corazón deje de codiciar inmortalidad sin muerte, entonces, y solo entonces, los vigilantes serán deshechos, no liberados, deshechos, desintegrados en la luz del trono, purificados de su error y reabsorbidos en el fuego que los creó, pero hasta entonces vigilan, atados, sí, pero vigilan, porque su castigo es ver, y su visión es recordatorio eterno. Y dejé la puerta del sol con una pregunta que no me atrevía a hacer. ¿Y si el último hombre nunca deja de codiciar? Y la respuesta no fue palabra, fue silencio que asentía. Capítulo 30. La intercesión de Jerjer y la esperanza roja. El capítulo 30 es el único que habla de segunda oportunidad. No para los vigilantes, para nosotros. Uriel me mostró al ángel Jerjer. Es un serafín menor, de los que ni siquiera tienen nombre en las altas jerarquías. Pero Jerjer hizo algo que nadie más hizo. Intercedió por los humanos. Mientras yo estaba en el jardín, Jerjer estaba en el trono, presentando un pergamino. Y en ese pergamino no había nombres de justos, había nombres de vigilantes. Y junto a cada nombre había una lágrima de cristal. Y Jerjer dijo, Señor, estos vigilantes cayeron porque amaron. Mal, sí, pero amaron. Y el amor, aunque desordenado, es semilla de redención. Y el Altísimo no respondió con palabras. Tomó el pergamino, y las lágrimas de cristal se convirtieron en estrellas. Y esas estrellas fueron sembradas en el firmamento de la tierra, y se llamaron esperanza roja. Y Uriel me explicó, cada vez que un hombre mire al cielo y vea una estrella roja brillar, recordará que hasta la caída puede generar luz. Los vigilantes no serán perdonados, pero su error servirá de faro, y ese faro es la esperanza roja. Y vi cómo funciona. Vi a un hombre llamado Noé, que en el futuro construirá el arca, y en su hora más oscura verá una estrella roja y sabrá que hasta el fin trae nuevo comienzo. Vi a un hombre llamado Abraham, que cuando esté a punto de sacrificar a su hijo, verá una estrella roja y sabrá que el amor desordenado no es amor de Dios. Vi a un hombre llamado Moisés, que cuando reciba la ley, verá una estrella roja y sabrá que la ley es límite, y el límite es amor. Y entendí, Jerjer intercedió no por los vigilantes, sino por la humanidad, para que tengamos recordatorio visible de que el error más grande del cosmos puede ser, si aprendemos, mapa de cuándo no caminar. Y el Altísimo sonrió a Jerjer, y Jerjer recibió el único regalo que puede dar Dios a un ángel, un nombre nuevo. Jerjer se convirtió en Ramiel, que significa Dios ha mostrado misericordia a través del recuerdo. Y yo, Enoc, al salir de esa visión, miré al cielo y vi una estrella roja parpadeando, y supe que era para mí, y supe que cada vez que un justo dude, esa estrella parpadeará. Y cada vez que un impío codicie, esa estrella se volverá opaca, y nuestra vida, hijos míos, es temperatura de esa estrella.
Capítulo 31. La última advertencia de Uriel. El capítulo 31 es advertencia personal. Uriel me llevó al borde del tiempo, no al fin, al borde de mi tiempo, y me dijo: Enoc, tu cuerpo morirá pronto, no de vejez, de peso, porque la carne no fue hecha para contener visiones celestiales. Cada visión te ha oxidado desde adentro, y cuando mueras, no morirás como otros, serás llevado. Y pregunté: ¿dónde? Y dijo: a un lugar que no es lugar, a una presencia que no es presencia. Serás el testigo eterno, y cada vez que un hombre lea tus palabras estarás ahí, leyendo con él. Y cada vez que un hombre dude, estarás ahí, mostrándole la duda. Y cada vez que un hombre codicie, estarás ahí, recordándole el precio. Y entendí, la muerte de Enoc no es fin, es instalación. Seré guía espiritual en el alma de la humanidad, un recordatorio viviente que no puede morir porque su función es recordar la muerte de otros. Y Uriel me mostró cómo morir sin morir. No es glorioso, es dispersión. Es volverte neblina que penetra cada corazón que lee estas palabras. Es dejar de ser Enoc para ser concepto de consecuencia. Y vi mi propio entierro. No habrá lágrimas, no habrá luto, porque mi cuerpo será llevado antes de que se enfríe, y la cueva donde escribo estas tablas será sellada. Y durante 1000 años nadie sabrá dónde estoy. Y durante 1000 años mi voz hablará en sueños a los justos. Y el Altísimo, sin que yo se lo pidiera, me dio un regalo de despedida. Me dejó ver el rostro del último justo que leería mis palabras antes del fin. Y vi tu rostro, y supe tu nombre. Y aunque no lo digo aquí, grabado está en la última tabla. Y cuando leas esto, te reconocerás. Y esa es la última magia del profeta: hacer que el futuro se reconozca a sí mismo en el pasado. Capítulo 32. La fuente de los justos y la semilla de la redención. El capítulo 32 es el único que puede leerse hacia atrás, porque habla del principio que viene después del fin, después de mi conversación con Uriel, después de saber que moriría siendo llevado, después de aceptar que sería guía espiritual de conciencia humana. El Altísimo me llevó a la fuente de los justos. Y no es fuente, es proyección. Es el lugar en el cielo donde Dios imprime los nombres de los que serán justos. Y cada nombre es una gota, y cada gota no es agua, es luz líquida, y cada luz lleva dentro toda la vida de ese justo. Nacimiento, muerte, dudas, certezas, caídas, levantamientos, y todo está comprimido en un instante. Y vi a Abraham, que luchará con Dios por justicia. Vi a Moisés, que dudará de su propia boca. Vi a David, que caerá y se levantará. Vi a Isaías, que verá el fin y cantará. Y vi a uno solo que no brillaba con luz propia, reflejaba. Y pregunté: ¿quién es ese? Y el Altísimo dijo: ese eres tú, Enoc, porque tu justicia no es tuya, es testimonio, y el testigo no brilla. Refleja la luz del juicio para que otros la vean sin ser cegados por ella. Y vi cómo cada justo, al nacer, bebe una gota de esa fuente sin saberlo. Y esa gota es conciencia de consecuencia. Es saber, sin saber cómo, que cada acción tiene eco eterno. Y entonces vi la semilla de la redención. No es árbol, es paradoja. Es el Nefilim que en el día del juicio será el primero en arrepentirse de verdad. Y por su arrepentimiento abrirá la puerta para que otros Nefilim se arrepientan. Y ese Nefilim no tiene nombre aún, pero su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros, y será el puente entre cielo y tierra que funcionará porque nació del error, pero eligió la verdad. Y entendí, la redención no viene de lo puro, viene de lo corrupto que elige purificarse. Es más fácil para un Nefilim arrepentirse que para un ángel, porque el Nefilim conoce el peso del cuerpo. El ángel solo conoce el peso de la gloria, y la gloria es más difícil de renunciar. Y la fuente me dio una gota, no para beber, para guardar. Y esa gota la puse en la última tabla, y se convirtió en palabra final que no leeréis hasta que el tiempo se acabe. Y la palabra es:
arrepentimiento. Pero no es arrepentimiento de pecado, es arrepentimiento de haber creído que el pecado era necesario para ser libre. Capítulo 33. El templo cantado y el trono vivo. El capítulo 33 es donde dejo de ser Enoc y me convierto en Nota, porque lo que vi no se puede contar, solo cantar. Uriel me llevó al cielo de los cielos, y no hay palabras, pero intentaré con sonidos. El templo no está construido, está cantado. Cada pared es acorde perfecto que suena sin fin. Cada columna es nota que sostiene el cosmos entero. Y si una nota dejara de sonar, un universo entero dejaría de existir. Y el trono es sí. Es la palabra sí dichas por todo lo que existe al unísono, en el instante eterno. Y ese sí es tan fuerte que crea realidad. Y la realidad es eco del sí. Y vi al Hijo del Hombre. No es Jesús, es el arquetipo de Jesús. Es la idea de Dios hecha molde para carne mortal. Y su rostro era mi rostro. Y mi rostro era el rostro de cada justo. Y cada justo era fragmento de su reflejo. Y el Altísimo sin enseñar me hizo entender. El propósito de los vigilantes no fue solo caer para advertir. Fue caer para que el Hijo del Hombre tenga que levantar. Sin caída no hay levantamiento. Sin enfermedad no hay curación. Sin muerte no hay vida. Y vi mi traslación, no como ascensión, como reintegración. Verás, hijos míos, cuando Dios me lleve no iré a un lugar. Volveré a ser lo que fui antes de ser Enoc. Volveré a ser idea, y esa idea es testimonio. Y el templo me dio una piedra, no pesada, liviana, una piedra que flota en el agua, y esa piedra la puse en mi cueva, y es la última tabla, y cuando el tiempo se acabe, esa tabla flotará, y los justos la encontrarán, y sabrán que la verdad no pesa, la verdad levita sobre el agua del olvido. Capítulos 34-35, las últimas palabras y el sello. Los capítulos 34 y 35 son testamento, no revelación, son firma. Después del templo, después del trono, después de volver a ser idea, el Altísimo me dejó volver a ser carne por un tiempo para escribir esto, porque la carne escribe lo que el Espíritu solo puede sentir. Y escribí las tablas finales, no con fuego, con llanto. Cada palabra es lágrima cristalizada, cada letra es un gemido que no pudo salir en forma de grito. Y lo que escribí fue esto: la caída de los vigilantes no es historia, es patrón, y cada generación que codicia conocimiento sin sabiduría, poder sin amor, inmortalidad sin muerte, repite el patrón. Y el diluvio no vendrá con agua, vendrá con fuego, y el fuego no quemará, purificará. Y lo que quede después será o Edén renovado, o Sheol expandido, y la elección no es mía, es vuestra. Y sellé las tablas con cera de abeja celestial, no para ocultar, para proteger, porque la verdad sin preparación es veneno. Y estas tablas solo serán leídas por quienes estén listos para vomitar el veneno de su propia soberbia. Y puse las tablas en la cueva, y sellé la cueva con una roca que pesa 70 toneladas. Pero la roca no es pesada, es paradoja, no puede ser movida por fuerza, solo por humildad. Cuando un hombre lo suficientemente humilde, lo suficientemente quebrantado por su propio error, toque la roca, ésta se volverá liviana como pluma, y hasta entonces dormirán. Y yo dormiré con ellas, pero no moriré, solo esperaré. Capítulo 36. La traslación y el legado. El capítulo final, el 36º, no es mi muerte, es mi nacimiento reversión. Tenía 365 años, cada año una visión, cada visión un peso, cada peso una piedra en el alma. Y el alma, al final, se volvió piedra de memoria. Y el día de mi traslación, el cielo no se abrió con trueno, se abrió con silencio, porque la gloria final no es ruido, es ausencia de necesidad de ruido. Y bajaron 2 ángeles, no Uriel, no Rafael, ángeles puerta. Son seres cuya función es ser umbral, no tienen nombre, son el sí y el no personificados.
y me tomaron, no de los brazos, de la corona, porque el alma sale por la cabucha, no por los ojos, y mi cuerpo de 365 años, deshidratado, marcado, oxidado por visiones, se quedó, pero no se descompuso, no se convirtió en polvo, se volvió monumento, piedra viva, y esa piedra está hoy bajo la tierra, esperando. Y cuando la humanidad esté a punto de repetir el error de los vigilantes por tercera vez, mi cuerpo piedra resonará, y los justos oirán, y sabrán que no, y mi espíritu fue dividido, no en pedazos, en presencia. Ahora estoy en cada tabla que escribí, ahora estoy en cada lectura que se haga de estas palabras, ahora estoy en cada corazón que se rompa de soberbia y se abra a humildad. Y el Altísimo me dijo, sin voz, con certeza, Enoc, hijo de Jared, tu nombre no será olvidado, no por tu santidad, por tu utilidad. Servirás de freno cada vez que el progreso quiera correr sin preguntar hacia dónde vas. Y yo, ahora concepto, respondí, ¿y si el freno no funciona? Y la respuesta fue, entonces vendrá fuego. Y tú, Enoc, serás ceniza que recuerda cómo era el mundo antes del fuego. Y la ceniza no es fracaso, es testimonio de construcción quemada. Y así termina el libro de los vigilantes, pero termina comenzando, porque cada vez que un hombre mire al cielo y codicie, cada vez que un hombre acepte conocimientos sin sabiduría, cada vez que un hombre construya torre o forje espada sin preguntar, yo estaré ahí, no para juzgar, para recordar, no para castigar, para frenar, no para condenar, para recordar que la condena es evitable si se recuerda. Y el último sonido que escuché como Enoc físico fue el chasquido de mi alma desenganchándose de mis huesos. No es dolor, es liberación. Y el primer sonido que escuché como Enoc concepto fue el llanto de un niño que acaba de nacer. Y supe que ese niño sabe estas cosas, solo necesita que alguien se lo recuerde.